Nikolai Rimski-Korsakov es conocido entre nosotros sobre todo por algunas obras sinfónicas como El Capricho Español, como Sherezade, como La Gran Pascua Rusa, pero en su país y en su momento su gran importancia fue que fue una figura absolutamente puntera, un impulsor decisivo para la creación de un repertorio operístico autóctono ruso. Y luego además sus trabajos como reorquestador, mejor dicho, de ciertas obras como el Boris Godunov, como la Covanchina de Mussorgsky o como el Príncipe Igor de Borodin, aunque han sido muy cuestionados y con razón desde el punto de vista filológico, porque se tomó muchísimas libertades, incluso en la propia armonía, pero sus versiones son tan brillantes que consiguieron que estas obras llegaran a Europa y desde el momento que se conocieron entraran inmediatamente en repertorio. Aparte de eso, Rimsky fue un maestro de primerísimo nivel, fue un maestro de varias generaciones y entre sus alumnos hay figuras de la categoría de Glazunov, de Taneyev, de Arensky, de Cheremnin, de Liadov y de Stravinsky, nada menos, que además fue su yerno porque se casó con una de sus hijas. Incluso Respighi, Torino Respighi, si es tan grandísimo orquestador, fue precisamente porque estuvo estudiando con él. Aparte de eso, Rimsky, nos ha dejado un tratado desde el punto de vista teórico, un tratado de armonía que es muy breve, muy conciso, y muy antiacadémico, pero que es enormemente claro y productivo, y luego el tratado de orquestación, tema del que ha sido, uno de los grandes maestros modernos, puede decirse que el creador del sentido moderno de la tímbrica, de la orquesta. Aparte de eso, nos ha dejado unas magníficas memorias, un magnífico libro autobiográfico que se llama Crónicas de mi vida musical, que da una noticia excelente y de lo más puntual de los acontecimientos que se desarrollaron en Rusia y particularmente en San Petersburgo, los acontecimientos musicales, se entiende, pues en los últimos 40 años del siglo XIX. Y por si esto no fuera bastante, pues digamos que además ha sido el libretista de 8 de sus 15 óperas. El Gallo de Oro precisamente es la última de ellas y además curiosamente es la primera ópera rusa que ha entrado en repertorio entró en repertorio en los teatros occidentales. Entonces venía Rimsky de una familia de terratenientes. El padre, por cierto, era masón y un hombre de ideas muy liberales que había manumitido a los esclavos, pero desde muchísimos años antes de que se promulgara el famoso ukase de 1861. Y cuando nace Rimsky hay una relación de edades curiosas en la familia, porque él es hijo del segundo matrimonio del padre, que se había quedado viudo, y luego se casó con una mujer mucho más joven. Entonces, cuando nace Rimsky, el padre tiene 60 años, la madre tiene 44, y el hermano, Voin, que se llamaba, tenía 22. Entonces, claro, 22 años de diferencia entre dos hermanos, pues hace que la relación que tuvo Nikolai con Voin pues fuera un poco la de su segundo padre. Tenía una enorme admiración y un enorme cariño por él. El hermano era oficial de marina, llegó a ser contraalmirante nada menos, y aunque había manifestado muchas cualidades musicales desde muy pequeño y enseguida pues le habían puesto un profesor, había aprendido a tocar el piano, hacía pequeñas composiciones desde muy niño, pero él quería seguir la carrera militar, o sea, la carrera naval, mejor dicho, precisamente por la admiración que sentía por el hermano. Entonces hay un año ahí crucial, que es el año 56, es decir, cuando tiene 12 años, que se traslada a San Petersburgo precisamente para ingresar en la Escuela Naval. Y en los años que está estudiando en la Escuela Naval ocurren algunos hechos que son trascendentales. El primero de todos es que ve una representación de Ruslan y Ludmila de Glinka, que es una obra que tiene una música preciosa, dicho sea de paso, y que queda absolutamente fascinado con el espectáculo de la ópera. Y luego enseguida entra en contacto con los músicos y concretamente con compositores del círculo de Stasov, de Vladimir, del crítico apellidado Stasov. Y entonces, ahí están, lo que luego va a ser el famoso grupo de los 5, eso ya en los años 60 y tantos, en el que ingresa él mismo, César Cui, Balakiriev, Borodin y el propio Rimsky, naturalmente, el grupo de los 5, que su primer concierto sería ya a comienzos de los años 60.
acaba sus estudios en la Escuela Naval y entonces, como es lógico, siendo ya guardia marina, tiene que hacer el típico viaje alrededor del mundo que le duró 2 años en un bergantín goleta que se llamaba, por cierto, Almaz, o sea, diamante, ¿no? Era el buque escuela de la Armada rusa en aquel momento, y está 2 años dando la vuelta al mundo, y por cierto que llega incluso a Cádiz. Es la única vez que, fondean unos días en Cádiz, es la única vez que Rimsky pisó suelo español. Entonces, cuando volvió otra vez a San Petersburgo, fue en el año 65, decide completamente abandonar la Marina porque comprende que la vida militar en absoluto, y mucho menos la vida de la Armada, que en absoluto corresponde con sus deseos y con en este momento, sus aficiones artísticas. Abandona la carrera militar y se decide a trabajar como compositor. Es cuando se funda el grupo de los 5 y él estrena sus primeras composiciones, que es una sinfonía, la primera sinfonía, la obertura sobre temas serbios y luego Sadko. Estas obras tienen un éxito fenomenal desde que se estrenan, al extremo de que inmediatamente le proponen trabajar como profesor en el Conservatorio de San Petersburgo, cargo que él naturalmente acepta y ya prácticamente hasta su muerte se dedica a la enseñanza, aparte naturalmente de la composición. Y entonces en esos años es cuando empieza a componer su primera ópera, que le lleva 4 años y pico, se estrena en el 72, que es La doncella de Pskov, que es un drama de tipo histórico que utiliza más la figura de Iván IV, de Iván el Terrible, reivindicándola como una especie de anticipación de los monarcas liberales, de los monarcas ilustrados. Compone en esta etapa primera de compositor pues pocas óperas, 5, y cuando tiene su gran éxito, que es con la Sneguroshka, para de componer, ahí aproximadamente hay una pausa durante casi 10 años. Y en estos años es cuando se va a producir también su separación, de los años más o menos 80, ¿no? Su separación del grupo de los 5, pues por diferencias de tipo estético, pero de tipo estético que en último extremo pues son diferencias políticas también. El nacionalismo ultranza de los compositores, de los otros compositores del grupo, le va separando de ellos. Richard Tarusky, son unos años muy malos, porque mueren 2 de sus hijas, los años 80, una de 5 años y otra de 1. Y él mismo, su esposa, que además que era músico también y que era una mujer de un enorme talento, aparte de ser una mujer guapísima y elegantísima, dicho sea de paso, es un retrato de Winterhalter famosísimo, ¿no? Pues enferma, pero que está a punto de morir, él mismo, su propia salud se resiente. Son unos años ahí, desde el punto de vista operístico, pues muy improductivos. Y esa separación del grupo de los 5, Richard Taruskin, que es quizá el más eminente estudioso de la música rusa del periodo, ha descrito muy bien la relación que tenía Rimsky con el folclore en estos términos. Para Rimsky, dice Taruskin, el folclore era un elemento mediador entre la naturaleza y la humanidad. Era para él un elemento casi sacral. Esto, mucho más que las simples ideas nacionalistas de los 5, es la verdadera significación del folclore en su obra y lo que hace que su música sea tan particularmente conmovedora. Entonces esa pausa en la composición se produce entre Sneguroshka, que fue su gran éxito, que es del año 82, y no volvió a componer una ópera ya hasta el año 95, La Nochebuena. Ese hueco intermedio, ya he descrito cuál es la situación, y ahí se produce un hecho, curiosamente, que es lo que vuelve a disparar otra vez la creatividad de Rimsky. Por medio han empezado a aparecer las óperas de Tchaikovsky, que son maravillosas, que a Rimsky le fascinan, que cosechan bastantes críticas por parte de sus compañeros del grupo de los 5, y Tchaikovsky muere en el año 93. Entonces pasa aquí algo un poco similar
a lo que sucedió con Schubert y con Beethoven, que cuando muere Beethoven, de repente, en ese año que le queda de vida a Schubert, produce sus obras más originales, más geniales y más personales, como si se sintiera de repente liberado. Pues a Rimsky le sucede exactamente igual. En el momento que muere Tchaikovsky, y que él lo deplora porque le admira profundamente, de repente su creatividad renace, y los últimos años de su vida resulta que van a ser los que crea más óperas, y por supuesto óperas de mayor categoría. Bueno, las últimas 10 óperas las compone aquí, creando a razón de una ópera cada 16, 18 meses, pero vamos, de una manera ininterrumpida, de una extraordinaria fuerza. Y claro, su alejamiento del grupo de los 5 es paralelo con el acercamiento a un eminente mecenas que es Mitrofan Beliayev, que este hombre era un negociante de maderas, era un comerciante de maderas, un hombre riquísimo, pero que no tenía hijos, y entonces todo su dinero lo dedicaba a subvencionar la música, porque era un hombre que amaba profundamente la música, que no era músico, pero que tenía un enorme interés por el desarrollo de la música en su país, y entonces, bueno, es el que comenzó a auspiciar y a fundar con los conciertos sinfónicos rusos, la Sociedad del Cuarteto de San Petersburgo, creó un premio de composición, el premio Glinka, para los compositores jóvenes, y además, a su muerte además, le va a dejar al propio Rimsky el encargo de que todo su legado lo invierta, dirija él la manera de invertir esto en música, cosa que Rimsky hace pues con la dedicación y con el cuidado y la atención con que lo hizo todo en su vida, porque era un hombre extremadamente honrado y puntilloso hasta el último aspecto de su trabajo, ¿no? Rimsky en esta época pues pone ya punto final a su autobiografía, que la acaba en 1906, exactamente el 22 de agosto, en el lago de Garda, está de vacaciones. La última frase de la autobiografía, es muy representativo, dice que sospecho, dice, que ha llegado la hora de dejar la pluma y no componer más. Me horroriza la idea de llegar a la situación del cantante que ha perdido la voz. Esto es muy interesante, pero sucede que esto ya lo digo, lo está escribiendo en agosto, y en octubre, de repente, se pone a escribir ópera otra vez. Acaba de estrenar, la última ópera que ha estrenado es La ciudad invisible de Kitej, que es una obra que tiene una música de una belleza y tiene una fuerza y una emotividad absolutamente subyugante. Es una de las más grandes óperas de la historia, sin la menor duda. Y él piensa que ahí ha acabado su trabajo como compositor, pero hay una serie de acontecimientos que han sucedido el año anterior, en 1905, que bueno, son los que de alguna manera disparan nuevamente su deseo de componer. Estos acontecimientos son naturalmente la Revolución del año 5, el famoso Domingo Sangriento de enero de 1905, tras la guerra ruso-japonesa, que tantos problemas y tan terribles consecuencias de pobreza le ha generado al pueblo ruso. Se produce la gran manifestación el domingo día 20, que es salvaje y criminalmente reprimida por la policía, bueno, de manera asesina, mueren un montón de personas, y claro, esto genera la primera huelga general que sucede en Rusia. Son hechos prerevolucionarios de una extraordinaria trascendencia, y los alumnos del conservatorio donde está como profesor Rimsky, los de San Petersburgo, se declaran en huelga, y Rimsky, que es hombre de convicciones democráticas, publica una carta abierta defendiendo a los huelguistas del conservatorio. Naturalmente le expulsan del conservatorio, y a él y a 100 y pico alumnos más, y entonces otros 300 de los que quedaban en el conservatorio se marchan inmediatamente en protesta y en solidaridad con Rimsky. El hecho fue, dio tal escándalo que al final hubo que, por parte del gobierno, se cambió la dirección del conservatorio, le dieron la dirección a Glazunov, el discípulo de Rimsky. Glazunov lo primero que hizo fue readmitir a Rimsky y a todos los alumnos que se habían declarado en huelga, naturalmente. Entonces, Rimsky ya viene planeando la idea de hacer una ópera sobre Stenka Razin, que es, como se sabe, pues el famoso líder de los cosacos, que en el siglo XVII se rebeló también contra la nobleza y contra los zares. Pero luego esta idea se queda aparcada, y entonces lo que hace Rimsky es
empezar a trabajar en una obra de carácter completamente diferente, una obra de carácter humorístico, sarcástico, irónico, que va a ser precisamente El Gallo de Oro, que es pues una crítica absoluta a la figura, concretamente de Nicolás II, pero a la figura del autócrata, ¿no? Entonces, la maestría de Rimsky a estas alturas era tal que escribe la partitura directamente en partitura de orquesta. No hace una versión de voz y piano para luego orquestarla, no, tiene ya toda la sonoridad de la obra absolutamente en la cabeza. Y bueno, la orquestación del Gallo de Oro es una cosa de una brillantez absolutamente admirables. Lo que dispara su atención hacia esta narración son unos dibujos de un pintor y dibujante que se llama Iván Bilibine, que es unas ilustraciones de los famosos 5 cuentos en verso de Pushkin. Y concretamente un cuento que es sobre el tema del astrólogo árabe, que es un tema que Pushkin lo ha tomado de uno de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que se habían publicado en el año 32. Se discutió en su época si esto es un tema que venía de la obra de Washington Irving o si es una coincidencia, pues porque hay algún tema en el folclore, en ciertos folclores rusos, que Pushkin podía haberse inspirado en ellos. Pero Ana Imatova en 1933 ya, examinando todo el legado de Pushkin, encontró efectivamente que Pushkin tenía una traducción, una primera edición de la traducción de los cuentos de la Alhambra al ruso. Luego, lógicamente, la leyenda del astrólogo árabe, que es como se llama el cuento de Irving, de Washington Irving, pues le sirvió lógicamente de punto de partida para el cuento del Gallo de Oro en cuestión. Entonces el libretista, en esta ocasión el libretista no fue Rimsky, sino que fue Vladimir Ivanov Bielsky, que era 22 años, más joven que Rimsky. Para explicar quién era este señor, lo mejor es irnos a la propia autobiografía de Rimsky y ver cómo habla Rimsky de este personaje. Le había conocido, dice Rimsky, en 1894. Y entonces lo describe de esta manera, que Bielsky, dice, era un hombre inteligente, cultísimo, que había estudiado judicatura y ciencias naturales y que además era un buen matemático. Y añade, era un conocedor excepcional de la literatura rusa antigua. A primera vista, continúa, era un hombre retraído y tímido, pero también era un amante apasionado de la música y uno de los más ardientes defensores de la música rusa. Y también, quizá, quien me haya ofrecido una amistad más entregada y más sincera. Yo creo que esta semblanza pinta mejor que ninguna cosa que pudiéramos decir quién era la persona de Bielsky. Con Bielsky trabajaría 3 óperas, Rimsky, que serían El Zar Saltán, La ciudad invisible de Kitej y, lógicamente, El Gallo de Oro. El tema, ya digo, básico es Pushkin. De Pushkin se han escrito, Pushkin ha sido la figura más importante desde el punto de vista de la creación argumental, la figura más importante sin comparación de toda la ópera rusa. Más de 100 óperas se han escrito sobre temas de Pushkin, teniendo en cuenta que Pushkin murió en 1837, o sea que ha sido, vamos, su influjo ha sido extremo, ¿no? Extraordinario. Y entre esas óperas están, pues sin la menor duda, algunas de las cumbres del repertorio ruso. Por ejemplo, La novia del zar y Ruslan y Ludmila de Glinka. Por ejemplo, Eugenio Onegin y la dama de picas de Tchaikovsky. Por ejemplo, el Boris Godunov de Mussorgsky. Por ejemplo, la Aleko de Rachmaninoff. Mavra de Stravinsky. En fin, en el caso concreto de Rimsky, pues hay 3 obras basadas en Pushkin, que son Mozart y Salieri, El Zar Saltán, que también es una obra de tipo humorístico, de tipo grotesco y crítico, y por supuesto El Gallo de Oro, ¿no? El cuento de Pushkin, ya digo, forma parte de este libro que se llama 5 cuentos en prosa, que lo publicó en 1834, aunque los primeros cuentos son de 8 años atrás. Pues está escrito en versos heptasílabos, concretamente 224 heptasílabos tiene, y el libreto utiliza muchísimo material directamente del texto de Pushkin. Pasa lo mismo que con Eugenio Onegin. Concretamente los diálogos, la mayor parte de los diálogos están tomados directamente de la obra de Pushkin y funcionan admirablemente bien. Es, por supuesto, pues una crítica
el caso de Pushkin es una crítica de tipo más genérico, en este caso concreto es una crítica hacia la figura del autócrata que lógicamente, inmediatamente el público de la época tenía que entender que estaba hablando de Nicolás II, porque claro, es un zar, o sea, un rey, porque la palabra zar quiere decir rey, era un rey que lo primero que hace en la ópera es montar una guerra contra unos supuestos invasores, que claro, esto es una clarísima metáfora de lo que fue la guerra ruso-japonesa de 1904 y 5, que además fue un desastre para Rusia y ocasionó muchísima miseria, como había pasado en la época de la rebelión de los cosacos, exactamente igual. Y luego pues es una figura que es un rey que se pasa pues todo el primer acto poco menos que en la cama durmiendo, y bueno, es un personaje, un Aragán y un personaje absolutamente desastroso. Y luego, pues claro, la censura, en cuanto inmediatamente vio aquello, le reclamó a Rimsky que hiciera una serie de correcciones. Primero, que de zar, un rey, nada, que si acaso un general. Y claro, el otro personaje, que es el general Polkan, pues nada de general, que si acaso un capitán, y que se modificaran algunos términos y algunos textos. Rimsky se negó absolutamente a todo, no cedió a nada. El resultado es que la obra fue prohibida. Se prohibió y Rimsky, pues lo único que pudo oír de la obra fue en un concierto que organizó Belayev, naturalmente, pues se escuchó la obertura, la introducción, ¿no? Y la marcha del cortejo de bodas del segundo acto y el himno al sol, el maravillosa aria esta de soprano coloratura, que es bellísima, del acto segundo, que es el aria de la reina Shemanka, que por cierto lo cantó una soprano que se llamaba Nadezhda Chavek, y en ese mismo concierto además se estrenó una obra de Stravinsky, desconocida ya hoy día, que se llama El fauno y la pastora, un homenaje a su propio maestro, ¿no? Entonces el estreno pues fue un estreno póstumo, claro, porque Rimsky murió el 21 de junio de 1908 y el estreno no tuvo lugar hasta el año siguiente, hasta el año 9, el 7 de octubre de 1909. 7 de octubre para nosotros, para el calendario ortodoxo era el 24 de septiembre. Lo dirigió, lo hizo en el Teatro Sodolnikov de Moscú, una compañía privada, la compañía Zimin, y lo dirigió Eduard Kupper. Aurelia Dobroskaya fue la intérprete, la primera intérprete del personaje de la reina, y el cerdodón era Nikolai Speransky. Los decorados eran naturalmente de Iván Bilibine, que era el que había hecho los dibujos de los cuentos de Pushkin, a partir de los cuales se le había disparado la imaginación a Rimsky. Entonces, la obra inmediatamente, Rimsky ya había estado en París con la compañía de Diaghilev, con los ballets rusos, presentando allí algunas de sus obras. Entonces, Diaghilev llevó la obra a París en 1914 y la representó allí, pero en forma de ópera-ballet. Es decir, como los ballets rusos era sobre todo una compañía de ballet, puso a los cantantes en el foso, dirigía Pierre Monteux, la coreografía fue de Michel Fokine, y entonces la estrenó ahí en París en 1914 en forma de ópera-ballet, es decir, con los personajes en escena eran bailarines, mimos también, y los cantantes estaban en el foso. Tuvo un éxito descomunal, al extremo, que como dije al principio, es la primera ópera rusa que entró en repertorio en los teatros europeos. Y luego esa misma producción, ese mismo año, se llevó a Londres, y 2 años más tarde se llevó a Nueva York. Y la obra tuvo en todos los lugares una acogida absolutamente triunfal. En España no se vio, se estrenó la obra en el Teatro del Liceo el 30 de diciembre de 1950, teniendo en cuenta que en Barcelona, y concretamente el público del Liceo, siempre ha tenido una especial predilección por las óperas rusas. Más de la mitad de las composiciones de Rimsky se habían estrenado en Barcelona, cuando en Madrid pues ni siquiera se conocían, ¿no? Entonces, el tratamiento de la orquesta en El Gallo de Oro es absolutamente admirable. La orquesta no es un acompañamiento de las voces, tiene una personalidad propia, le da un color y unas características particulares a cada escena, incluso a cada personaje. Por remitirnos solamente al preludio, nada más comenzar, se escuchan 3 temas sucesivos que son los temas de los 3 personajes principales.
Primero, el gallo de oro. Lo primero que se escucha es un toque de trompeta, una especie de fanfarria, con sordina y en una tesitura muy aguda, sonido muy hiriente, ¿verdad?, que se supone que es el canto del gallo. Y entonces ese canto, que además va doblado por el oboe en la segunda parte, ese tema va a aparecer siempre que el gallo canta y anuncia pues que hay un desastre, o que al revés, o que las cosas van muy bien. Cuando el anuncio es de una manera o de la otra, el final, que es un arpegio, una escala ascendente, se transforma en descendente, se invierte de acuerdo con la naturaleza de la noticia que el gallo anuncia. Luego, inmediatamente, el tema siguiente que se escucha es un tema cromático, que además lo más característico es un tema muy orientalizante, pero muy tópicamente orientalizante, ¿no?, que tiene una quinta aumentada. Ese intervalo de quinta aumentada es muy característico y es lo que le da el color ese oriental que tiene, y que además es una marcha progresiva, se repite la misma figura, la misma célula, 4 veces, descendiendo por terceras menores, es decir, por un arpegio de séptima disminuida, y con un color especial porque son los clarinetes, violonchelos y un glockenspiel. Ese tema va a sonar a lo largo de todo el primer acto cada vez que el zar se echa a dormir, es decir, es lo que representa su sueño. Pero es que luego en el segundo acto, ese tema, que ya se va a ampliar, a modificar y a desarrollar ampliamente, va a ser precisamente el que está ligado a la figura de la reina Xemanca. Que claro, la reina Xemanca, este tema es muy gracioso, porque claro, si la obra es una obra de naturaleza irónica, satírica, crítica, escrita a veces con una desfachatez musical verdaderamente admirable y encantadora, al mismo tiempo también es una ironía sobre una figura, sobre un arquetipo característico de la literatura y también de la literatura operística de la segunda mitad del XIX, que es la idea de la mujer fatal. Dalila, Carmen, Thais. Bueno, pues en este caso la reina Xemanca también es una mujer fatal, pero teñida de un orientalismo de guardarropía absolutamente encantador, vamos, y por otro lado con un atractivo musical extraordinario. Y el tercer tema que suena es el tema del astrólogo, que es un arpegio menor ascendente, que está coloreado por pizzicatos de la cuerda y la celesta, tiene también un colorido muy particular. Y luego además estos personajes están asociados a determinadas áreas tonales. La reina Xemanca se mueve en tonalidades con bemoles, básicamente la bemol mayor y mi bemol mayor. Y el zar, el rey, el zar Dodón, pues son tonalidades con sostenidos, mi mayor, si mayor, re mayor, pero mientras tanto el astrólogo, que tiene por así decir un pie en cada mundo, porque la obra comienza precisamente con el astrólogo que sale a escena y le dice al público, esto que van a ver ustedes es un cuento, y cuando la obra acaba hace exactamente igual. Señores, esto que han visto ustedes es todo mentira, es un cuento. En fin, bueno, pues este personaje, que claro es como el anunciador también, tiene por así decir un pie en cada área, y claro, aunque él se presenta con una tonalidad cuando empieza ya a cantar en mi mayor, pero claro, el tercer grado, es decir, el sol sostenido, inmediatamente lo enarmoniza con el la bemol, y por tanto esto le permite a este personaje pasar de las tonalidades con sostenidos a las tonalidades con bemoles, pues claro, porque es un personaje que está, por así decir, entre el mundo real y el mundo ficticio, el mundo de la fabulación constantemente. En definitiva, la obra, ya digo, es una crítica y es una pieza que suena por una parte muy a ruso y por una parte muy a oriental, pero porque usa elementos y clichés de las músicas, tanto de una parte como de la otra, muy bien elegidos y muy bien utilizados, ya digo, con una dimensión paródica y una desfachatez absolutamente admirables. Por concluir, teniendo en cuenta además el papel que desempeña el Gallo de Oro como la última obra de una carrera operística absolutamente deslumbrante, pues podríamos citar las palabras del primer biógrafo de Rimsky en lengua española. Es un eminente compositor argentino que murió en el año 2003, Roberto García Morillo, que publicó su biografía en 1945 y que, hablando precisamente del Gallo de Oro, dice: si La ciudad invisible de Kitej, o sea, la obra anterior, ha sido denominada como el Parsifal ruso, efectivamente es una ópera con una dimensión casi mística, de una belleza extraordinaria,
por su extraordinaria frescura y vitalidad, por su equilibrio y justa proporción entre las dimensiones y el contenido, y también por su aspecto satírico y por tratarse del final de una carrera ilustre, El gallo de oro podría compararse sin desmedro con Falstaff.